tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miranda Spinetti. El día de hoy es 4 de enero de 2026 y quiero compartirles una noticia que sé que les va a alegrar tanto como a mí. Esto es del diario El Comercio, periódico peruano, que cita Cayo Maduro y habla de cómo Maduro ha sido capturado en manos del gobierno estadounidense el día de ayer, 3 de enero de 2026 a las 2:01 de la mañana. Como saben, yo hago el disclaimer, yo no soy política, yo soy amante y estudiante de la astrología y el día de hoy quisiera revisar un poco la óptica y el punto de vista astrológica de todos estos eventos que están ocurriendo con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela y dictador, me atrevo a decir, de Venezuela, y la carta astral de Venezuela como una serie y un eco del anterior video que subí, también analizando la carta astral de Venezuela y todo lo que estaba pasando con María Corina y su premio Nobel de la Paz. Para mí es súper importante aclarar que mi perspectiva como astróloga va de estudiar un poco más el pasado que de predecir y estudiar el futuro. Si lo analizamos desde un contexto de tránsitos, que es el método que vamos a utilizar hoy para entender qué está pasando con Maduro, qué está pasando con Venezuela, creo que va a tener un poco más de credibilidad que simplemente, digamos, arrojar predicciones sin contexto, ¿no? ¿Qué son tránsitos? Básicamente es como tomarle una foto al cielo y ponerla sobre la carta de la persona que estemos consultando. Vamos a hacer esto también sobre la carta de Venezuela para saber qué está pasando en Venezuela, cuál era el clima astrológico que se está viviendo, y qué elementos pueden estar ahí dispuestos para detonar o para que ocurran diferentes cosas, ¿no? Quisiera empezar analizando un poco la carta de Maduro para ver cómo se sentía, qué estaba viviendo, qué eventos fueron los que dieron pie a esta captura y vamos a revisar entonces su carta. Por acá tenemos la carta de Maduro con los tránsitos del día 3 de enero de 2026 a las 2:01 de la madrugada, hora en la que fue capturado. Básicamente estos símbolos son los planetas que están transitando externamente a su carta y bueno, internamente tenemos sus planetas natales, su carta natal del día que él nació. Y lo primero que me salta a la vista, lo primero que tomé en consideración cuando supe la noticia era la influencia de la luna llena. Ese día, casi exacto a la hora en la que se dio esta captura, fue la luna llena en Cáncer y esto estaba ocurriendo en su casa 12:6. No voy a hablar demasiado sobre casas porque se dice que no se sabe qué tan fidedigna es esta carta de Maduro por la hora, porque no se sabe si nació en Cúcuta, no se sabe si nació en Venezuela, no se sabe si la persona que dio la hora es la hora exacta en la que nació Maduro, pero digamos que la casa 12 es muy interesante porque rige temas que están relacionados a estar aislado, temas como estar enfermo, estar en hospitales o incluso situaciones y procesos de cárcel, lo cual es súper, súper interesante. Entonces, todo esto se está dando en el eje 12:6 de la carta de Maduro. Tenemos a la luna por un lado, al sol en otro lado. La luna llena habla de finales de procesos. Es muy interesante porque este sol está por acá conjunto con Marte, que habla de procesos que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con guerra, que tienen que ver con milicia. Algún astrólogo por ahí, que lo vamos a ver más adelante en Twitter, dice que si estaba Venus relacionado, que también este proceso estaba muy relacionado con una figura femenina. Para mí, sin duda alguna, es su esposa Cilia. Em, Otro elemento que salta demasiado para mí a la vista es Urano entrando en su casa 11, que tiene varios años por ahí brincando entre la 10 y la 11. Y digamos que este Urano a mí lo que me evoca es cómo él siente tanta inestabilidad, tanta inconsistencia en su grupo de amigos, las personas que en teoría lo deberían apoyar, incluso sus seguidores. Él siente una inconsistencia, siente una inestabilidad en esto que está pasando. Me atrevo a decir que a nivel político, incluso sus colegas, los socios que puede tener, puede sentir una inestabilidad total en este aspecto, sobre todo porque este Urano está haciendo oposición a su sol natal, que habla de él como
como persona, su ser, su esencia, su diálogo con ese Mercurio ahí, su comunicación, su branding, cómo él se proyecta en el mundo, cómo él se muestra, cuál es su fortaleza, dónde brilla él, ¿no? Y también uno podría ver que este Júpiter en el ascendente, tú pensarías, es increíble esta posición porque es de la posición de una persona que viaja ese año, que se muestra expandida, que crece, que tiene buena fortuna. Sí, pero es un Júpiter que ha estado retrogradando, que ha estado moviéndose para adelante y para atrás en esa zona. Entonces, estamos hablando de, digamos, hasta revisitar lugares del pasado, un viaje forzoso, un viaje no planificado. ¿Ok? Porque también está ahí ese elemento de Urano, digamos, estimulando también esa zona un poco, ¿no? Ahora, hablemos sobre Plutón. Hablemos primero sobre su Plutón de tránsito, cómo próximamente ese Plutón se va a estar moviendo hacia una conjunción más exacta sobre su Saturno. ¿Y cómo se lee esto para las personas que no saben nada de astrología? Básicamente, Plutón rige procesos de poder, renacimiento, muerte y también transformación. Entonces, sobre un planeta como Saturno, que ambos planetas son llamados planetas maléficos, para mí es como él tiene una sensación de muerte a través de un encarcelamiento, a través de un aprisionamiento. Saturno rige las estructuras, Saturno rige los límites, entonces es esa muerte que la vive internamente a través de esos límites que él tiene, ¿no? Y que los va a sentir muchísimo más próximamente en los próximos años. Acá también tenemos su Plutón natal, que está haciendo también contacto exacto con toda esa configuración de la luna llena. Tenemos por un lado al Sol que hace trígono con Plutón, entonces su identidad, su persona, su tema en el cual él brilla, está viviendo un cambio, una transformación, una muerte, es percibir el poder desde otra manera, es reconsiderar el poder de otra manera y obviamente hace sextil con esa luna que es la luna llena, ¿no? Este Urano que él tiene acá en la casa 11 también rige su casa 8 que es la casa de la muerte. Tenemos otra vez el tema de la muerte. Esa también es la carta que habla de las deudas. Entonces, es como si ese Urano hiciera eco en esa casa 11 de cómo él está viviendo ese proceso de duelo, ese proceso de transformación a través de algo que tiene que ver con sus grupos, sus seguidores, sus socios, las personas con las que él hace ese tipo de acuerdos y negocios. Yo diría su grupo, porque no son las personas con las que directamente él hace negocios o socios, sino que son su grupo, sus camaradas, digamos, ¿no? Ahora quisiera que pasáramos a la carta de Venezuela. Nuevamente, ya yo tenía en mente el hecho de que Venezuela es una carta que tiene muchísima energía Capricornio-Cáncer, o sea, ese eje Capricornio-Cáncer está muy activado con la luna natal de Venezuela es Capricornio, el sol de Venezuela natal es Cáncer y no es poca cosa tener una luna llena en el eje natal de un país en astrología mundana. Digamos que el sol habla de la figura principal de un país. ¿Cuál es la figura principal de un país? Su líder, su presidente, ¿no? ¿De qué habla una luna llena? Una luna llena habla de un proceso de 6 meses que tiene una culminación. Es decir, esta luna llena habla de un fin político, de un fin de presencia para una figura que es líder, es decir, el presidente. Esta lectura es sorprendente, es maravillosa, es demasiado exacta, demasiado literal y es una desaparición o un cambio en esta persona que estaba presente que es muy pública, porque estamos hablando de la casa 10, estamos hablando del medio cielo, todo esto se está dando en conjunción a su medio cielo de Venezuela. Luego tenemos Júpiter, también está ahí moviéndose en esa casa que entonces es algo que está muy relacionado con temas internacionales, con temas de viaje, pueden ser socios de otros países, ¿no? Y aquí tenemos toda esta estimulación, la estamos viendo justamente
el Sol, Venus y Marte en la casa 4, en la cúspide de la casa 4 o el fondo del cielo, que nos está tocando temas nostálgicos de cómo nos sentimos en familia, cómo nos sentimos en casa. Está un poco más cerca la luna, que es como habla la luna en una carta de un país, habla de su pueblo, de su gentilicio, de las personas. Entonces, todos nosotros, todos los venezolanos estamos ahorita en una sensación muy fuerte de nostalgia. Estamos muy abrumados, tenemos muchas sensaciones. Pueden ser sensaciones de rabia, impotencia. Estamos siendo invitados a abrazar y revisitar y a visibilizar esas emociones con el sol ahí iluminando nuestra casa 4 como país y también retomando afectos con Venus ahí sin duda alguna, ¿no? Pero entonces hay muchas lecturas que ya las vamos a ver de otros astrólogos que analizan cómo eso habla también y relaciona un poco el intervencionismo, digamos, internacional a través de tecnología, que también tenemos ahí un Urano muy activo, de manera disruptiva, de manera sorpresiva, y que es súper interesante porque si se dan cuenta, ese Urano natal de Venezuela está en la cúspide de la casa 2. Eso habla de la inestabilidad económica que siempre ha habido en Venezuela, esos cambios, que puede ser años 80, mucha abundancia, mucho resurgimiento, pero también hay mucho cambio de inestabilidad, de pobreza, deuda. Tenemos a Urano de tránsito, transitando la casa de las deudas, de la casa 8. Entonces, y de hecho estaba más fuerte ese Urano posicionado cuando hace un par de años, cuando se estaba hablando muchísimo más de la deuda que teníamos externa con China. Los venezolanos estamos en mucho revuelo, estamos con muchas ganas de comunicarnos con nuestros allegados, de expresarnos en redes sociales, con ese Mercurio ahí en conjunción a la Luna. Y es un poco de lo que se puede ver con estos tránsitos para el día 3 de enero a las 2:01 de la madrugada, momento en el que capturaron a el dictador Nicolás Maduro. Ahora vamos a pasar a leer algunos de los comentarios que hicieron acá por la red social X, algunos de los astrólogos, la comunidad de astrólogos en general, de cuál es su perspectiva, de qué fue lo que se movió para Venezuela, esta fecha tan importante, tan histórica. Empezamos con Leo Astral, que dice: no es casualidad que a Maduro lo capturaron en luna llena. Recuerden que es un portal energético fuerte, la luna representa al pueblo y Saturno la ley y el karma, regentes de Cáncer y Capricornio. La energía de este superportal nos mostró que su hora había llegado. Vamos a revisar un poco más acá de cuál era la posición de Saturno. Saturno está acá en Piscis en los últimos grados. Veo que está casi haciendo cuadratura con su Saturno natal, pero no veo mucho más a Saturno por acá, la verdad. Sí, Saturno evidentemente este año está siendo muy protagónico con esa conjunción Saturno-Neptuno, de la cual todos hablan, que es la configuración más importante del año, pero sin embargo, quizás lo otro que puedo ver acá es que ese Saturno de tránsito está haciendo trígono nuevamente, que es una configuración bastante favorable con Marte, pero entonces es límites, guerra, violencia, pero que es algo que va a traer algo productivo a largo plazo, ¿no? Tenemos el siguiente tweet que este me pareció súper interesante, de astrología argumental. Según la Carta de Venezuela, el proceso de transformación recién comienza. Obsérvese que el país presenta a la luna en el grado 4 de Capricornio regente tanto del medio cielo como el sol, es decir, la significadora del destino nacional y de la figura gobernante. Esta luna adquiere un rol central en los acontecimientos que se desplegarán en los próximos años. En marzo de 2026, Saturno realizará una cuadratura dicha luna, marcando un periodo de fuerte presión estructural, ajustes forzados y confrontación con límites materiales, políticos y sociales. Posteriormente, en junio de 2026, Neptuno también formará cuadratura a la luna, introduciendo un clima de disolución, confusión y pérdida de referencias claras, tanto a nivel institucional como en el sentir colectivo. Estos dos tránsitos consecutivos señalan meses de profunda reestructuración del país, con una transición compleja y cargada de incertidumbre. Además, entre junio y agosto de 2026, Saturno se encontrará
en oposición al ascendente en cuadratura al Sol en Cáncer. Este periodo resulta especialmente crítico, ya que pone en tensión directa a la identidad nacional, el liderazgo y la proyección del país hacia el exterior. Serán meses decisivos de definiciones estructurales y políticas en los que se evidenciarán consecuencias de procesos iniciados previamente y la necesidad de asumir responsabilidades ineludibles a nivel estatal y social. Para mí, sin duda alguna, esto que dice astrología argumental es súper acertado con todo lo que está pasando y el intervencionismo a nivel internacional, que no sé si mencioné acá, que estando Júpiter sobre el medio cielo de Venezuela, en la casa 10, hay un rol súper importante a nivel público del extranjero sobre todo lo que pasa en Venezuela, sobre toda la reputación de Venezuela. Aquí hay un poco más del análisis que habla 3 de enero ocurrió con Marte, el planeta de la guerra, exaltado en Capricornio, y Mercurio en Capricornio sumamente planificado. Si vemos la carta de Venezuela, la luna llena de hoy se da en el grado 13 de Cáncer, exactamente sobre el Sol de Venezuela, significador del mandatario, final de ciclo. Además, Marte le hacía oposición a dicho Sol de Venezuela y cuadratura al ascendente. Acá tenemos Marte, cuadratura ascendente, cuadratura exacta. Entonces, bastante fuerte esta alineación. Por acá alguien pregunta, ¿ves algo para la conjunción Marte-Plutón en Acuario? Eso, wow, vale un montón la pena analizar, ya que en unos meses, yo diría que en un mes prácticamente, Marte se va a mover acá donde está Plutón. Plutón no se va a mover mucho, la verdad, pero realmente habría que ver en qué grado se van a dar eso. Yo diría que lo que máximo puede estimular es el Neptuno de Casados de Venezuela. Luego por acá Malu dice, feliz luna llena para todos, especialmente para los venezolanos. Gracias Malu, sí, totalmente. Estamos muy sensibles, pero muy contentos. Hablo particularmente por mí, estoy muy contenta por todo esto que está pasando. Acá la Venus astral dice, en Venezuela se percibe con fuerza la energía de Plutón activando procesos profundos y Saturno marcando pruebas de resistencia. No es un tránsito cómodo, revela tensiones acumuladas y pide asumir responsabilidades kármicas colectivas. Totalmente. Patrick dice, fantástico, Marte representa a los militares, exaltación en Capricornio, le hace oposición al Sol, al rey de Venezuela, que representa evidentemente el presidente. Así los militares destronaron al rey, que obviamente son los militares representados por Marte. Sol en Capri, que habla de Trump, y Venus, una mujer, junto con Marte se cargan a Maduro. ¿Quién es esa mujer? ¿Delcy o María Corina? Claro, como está en oposición, habla de que quien da la emboscada es una mujer. Quien da la emboscada es una mujer, que es Venus, y quien da la emboscada acá también son los militares. Pero para mí, puede tener muchísimo que ver que a quien se cargan es a él con su figura femenina, que es su esposa, Cilia, pero también algo que puede ser muy interesante es que la figura femenina, y hago relación a un video súper interesante de Nitu Pérez, que también está entrevistando a Martín Rodil, quien es parte de la inteligencia de la DEA, venezolano también, que habla que quien entregó a Maduro fue la propia Delcy Rodríguez. Delcy jugó un rol aquí muy importante porque traicionó a Maduro por su propio... Perdón, repíteme ese final. Delcy, ¿Delcy jugó un papel muy importante? claro, Delcy fue la pieza más importante de la CIA para ubicar a Maduro y es quien entrega a Maduro. Por eso se queda temporalmente en el poder. Martín, tú puedes decir esto con absoluta certeza. Con absoluta certeza. Ellos dos entregaron a Maduro. No puedo darte más detalles sobre la operación de inteligencia de cómo se ubica Maduro, a qué hora y dónde lo ubicaron, pero evidentemente había cooperación interna. Quien está cooperando ahorita en estos momentos con Trump es ella como parte de un acuerdo, ¿no? Entonces, esta Venus también puede representar cómo Delcy fue quien entregó a Maduro en esta fecha tan histórica, ¿no? Luego, habla también, él dice, ¿quién es esa mujer, Delcy o María Corina? Y puede ser totalmente Delcy, María Corina o la propia Cilia. Y bueno, finalmente quisiera
remitir un poco al video anterior que saqué hablando sobre la importancia de que nosotros como comunidad astrológica podamos darle una nueva fecha de independencia a Venezuela. Esto es algo que lo iremos analizando mientras vaya transitando la historia, mientras se vaya escribiendo. En entrevista que le hacen a Martín Rodil, él habla justamente de eso, de que Yo creo que en la historia de Venezuela el 3 de enero se convierte en una fecha patria. Y en una fecha patria porque en la historia republicana de Venezuela yo creo que no ha habido un periodo donde haya habido proporcionalmente un saqueo y una destrucción del Estado, de la nación, como ha ocurrido en estos últimos 26 años. Estos destruyeron absolutamente todo, hasta el Amazonas y los Tepuy. Contaminaron todo lo que pudieron contaminar en lo político, en lo ecológico. Y hoy, 3 de enero, es el inicio del fin de esta maldición, porque no hay otro término que se le pueda asemejar a la tragedia que vivió el país, que es la maldición del chavismo. El 3 de enero es un día de rescatar a Venezuela de este secuestro criminal al cual nos sometieron. es una fecha histórica que ya la podemos considerar una nueva independencia, sin embargo ahora tenemos un nuevo elemento a considerar de que de alguna manera nos consideramos independientes estando bajo la potestad de Estados Unidos. Eso es algo que lo tendremos que analizar en los próximos meses, en el próximo año a transitar. Eso sería todo por esta ocasión. Quiero darles muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Les mando un fuerte abrazo. No olviden de seguirme, comentar, darle like y hasta la próxima.